Vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses. Esta noche el mensaje titula ¿Cómo ser llenos del conocimiento de su voluntad? Estuvimos compartiendo ya parte de este versículo que esta noche vamos a continuar examinando un poco más. Es Colosenses 1:9. Si me acompañan ahí con sus Biblias, Colosenses 1:9. Dice así la Escritura, la palabra en la versión de la Reina Valera contemporánea. Por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La semana pasada estuvimos centrados más bien básicamente en una palabra específica de este versículo que era el ser llenos. Hemos hablado acerca de lo que eso implica. Dijimos que lo que nos llena nos controla y si nosotros estamos llenos de la palabra del Señor seremos controlados por la palabra del Señor. Esta noche vamos a adentrarnos en otra palabra fundamental de este versículo que es la palabra conocimiento. Tenemos que saber quién es Cristo y quiénes somos nosotros mediante el conocimiento de su palabra. No podemos adorar a Dios, no tendremos la capacidad de adorar a Dios si no sabemos quién es Él, si no conocemos quién es Él. No adoraremos al Señor adecuadamente si no tenemos un conocimiento, la revelación de su palabra. Ese conocimiento nos permite entender quién es realmente Jesús y obviamente quiénes somos nosotros. Y cuando hay ese entendimiento, cuando hay ese conocimiento completo, nosotros podemos darle una adoración apropiada al Señor. Allí sí podemos rendirnos delante del Señor. Allí sí podemos estar en el piso y decirle, Dios, no somos nada, pero tú eres ese Rey, como entonamos esta noche. En uno de esos cánticos le decíamos, tú eres el Rey. Y verdaderamente entender que Él es el Rey, el soberano, el amo, el dueño de todo, obviamente de nuestras vidas. Amén. En Colosenses capítulo 2, verso 3 dice así, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es el propósito del Señor para nuestras vidas, que nuestro corazón se anime, dice, y que nosotros podamos permanecer unidos en amor hasta que alcancemos todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcamos el misterio de Dios. Misterio es aquello que todavía está revelado. Y obviamente para muchas personas la palabra todavía es un misterio. Sin embargo, no quiere el Señor que esta palabra siga siendo un misterio para nosotros, sino que nosotros vayamos, nos introduzcamos, nos sumerjamos más bien en este conocimiento de la palabra del Señor. ¿Hasta qué punto? Dice, hasta el punto de que nosotros realmente descubramos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Ese es el propósito del Señor, que nosotros descubramos. ¿Y qué tenemos que hacer para descubrir? Tenemos que ser exploradores. Amén. Tenemos que ser como esos mineros que van detrás del mineral precioso. ¿Qué hacen esas personas? Empiezan a excavar. Si son las rocas, la piedra, tienen que trabajar hasta extraer aquello que ellos entienden es algo precioso y algo de mucho valor. En este caso, los minerales, ¿verdad? De esa misma manera nosotros vamos detrás de la palabra de Dios que es tan preciosa. Es un tesoro realmente grande y tenemos que ir, buscar esa sabiduría y ese conocimiento de la palabra del Señor. Y la palabra también en 1 Corintios 1:5 nos dice, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Amén. Ya Dios nos ha dado todas estas riquezas. Dice, en Él han sido enriquecidos en todas las cosas. Solamente, como les digo, la actitud nuestra debe llevarnos ahora a descubrir todas esas riquezas. ¿Cuáles son las riquezas que Dios nos ha provisto? Así como un padre que ha hecho mucha fortuna durante toda su vida y ha heredado a sus hijos esta fortuna, esta riqueza. Obviamente los hijos tienen que descubrir cuál es esa riqueza, qué es lo que les pertenece para poder hacer uso de la misma. Así también nosotros, dice, fuimos enriquecidos en todo y esta es la palabra, que nosotros tenemos que ir tras ese conocimiento. Tenemos que buscar y explorar ese conocimiento. La palabra también en Filipenses 1:9 y 10, hablando de lo mismo, nos dice,
Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Por qué estaba orando Pablo en esta oportunidad? La oración por aquella iglesia, preciosa iglesia de Filipos. Él decía, pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más. Amén. ¿En qué? Dice, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo podemos realmente amarnos mucho más si no conocemos a Dios? ¿Cómo podemos amarnos más si no conocemos la palabra del Señor? Nuestro amor va a abundar si nosotros tenemos el conocimiento más completo, más cabal cada día de la palabra del Señor, porque a partir de ese conocimiento nuestras vidas irán siendo sumergidas al dominio de Dios. Iremos entregándonos más y más y más y más al Señor, iremos rindiéndonos cada día más delante del Señor. Entonces el amor de Dios empezará a fluir en nuestras vidas, porque tendremos un conocimiento cabal de la palabra del Señor, a fin de que sean sinceros, dice, irreprensibles para el día de Cristo. Estamos preparándonos, es la novia preparándose cada día. Son los aprestos de la novia antes de la boda. Esos son los aprestos nuestros. ¿Y cómo estamos preparándonos? Obviamente cada día embelleciéndonos más y más. ¿Con qué? Con la sabiduría del Señor, con la palabra del Señor. Amén. ¿Hasta qué punto? Hasta que lleguemos a ser irreprensibles, dice, para el día de Cristo. Amados, ese es el propósito de la sabiduría. Nosotros realmente tenemos que conocer quién es Dios, quién es Cristo. A partir de ese conocimiento realmente nosotros amaremos más al Señor. A partir de ese conocimiento, de esa revelación de la palabra del Señor, cada vez más cercana a esa verdad que Dios nos ha mostrado, podremos servirle al Señor como Él es digno de ser servido. Podemos amarle a Él con todo nuestro corazón. Podemos rendirnos delante de Él. Y como les decía, hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que conocer. Primero, cuán grande es Dios. Y segundo, cuán pequeños somos nosotros. A medida que conozcamos estas verdades, que realmente vayamos a la profundidad de todo esto, nuestra adoración a Dios fluirá de una manera más genuina. Nuestra rendición delante del Señor, nuestro servicio al Señor, nuestro caminar cristiano serán completamente diferentes. Entonces, ¿cuál es el propósito del conocimiento? Efesios dice la palabra en el capítulo 4, versos 14 al 16. ¿Cuál es el propósito del conocimiento? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor? Aquí está la respuesta. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el propósito, amados, de que conozcamos la palabra del Señor? ¿Cuál es el propósito de que cada día nos sumerjamos mucho más en ese océano del conocimiento de la palabra? Aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Que no actuemos como niños, espiritualmente hablando. Mucha de nuestra forma de ser, mucha de nuestra forma de actuar, de nuestros hábitos, nuestras actitudes, todo responde simplemente al conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. O sea, nuestro conocimiento, digamos, bastante vago, un conocimiento bastante superfluo, hace que nuestra vida sea reflejada como la vida de un niño. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos actuar más como niños fluctuantes. Un niño es la característica principal que tiene, es muy fluctuante, es muy cambiante. Sin embargo, nosotros tenemos que madurar y no ser fluctuantes. Ahora, el peligro obviamente también está marcado en este pasaje de la Escritura. Dice, para que no seamos arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina. Y ese es el peligro. En este tiempo, obviamente, una de las mayores situaciones peligrosas que estamos enfrentando nosotros como cristianos, como iglesia cristiana, es precisamente esta situación de todo viento de doctrina. Hay predicadores a carta, de todos los gustos,
con todo tipo de doctrinas. Entonces, uno obviamente escucha y dice, este predicador está predicando la palabra del Señor y este otro también parece que está hablando la palabra y este otro parece que todos hablan la palabra del Señor. Sin embargo, recordemos que el enemigo viene vestido como si fuese un ángel de luz y la mayoría de estas doctrinas de confusión vienen obviamente mencionando la palabra del Señor. Nadie va a decir algo contrario, sino va a levantar en alto la palabra del Señor. Sin embargo, detrás obviamente de toda esa enseñanza, en el contexto de la enseñanza, en el espíritu, en el propósito de la enseñanza, veremos que simplemente son doctrinas de engaño. Amén. Cuando vemos que estas no están centradas en Dios, no están centradas en Cristo, en la gloria de Dios, en la gloria de Cristo, entonces son doctrinas de engaño. Cuando estas no están centradas en la eternidad y más bien están centradas en la vida pasajera, entonces veremos que son doctrinas de engaño. No podemos ser niños fluctuantes llevados por todo tipo de estas doctrinas, por los engaños de aquellos que emplean, dice, con astucia, artimañas engañosas. Esa es la astucia de alguien que puede venderte una cosa que no sirve, que no funciona. Entonces eso es lo que está pasando en este tiempo. Vemos nosotros una ola bastante grande que se está levantando de predicadores que nos están trayendo todo tipo de doctrina. Si nosotros no estamos centrados en la palabra del Señor, si no tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, seremos como esos niños. Un niño es ingenuo. A un niño le dices algo y él te cree. Pero no podemos ser como los niños nosotros. No podemos recibir cualquier tipo de doctrina, sino obviamente debemos crecer en el conocimiento de Cristo para que profesemos la verdad en amor y crezcamos, dice, en todo en Cristo. En todo. En cada área, en cada aspecto de nuestras vidas tenemos que estar creciendo cada día en Cristo, que es la cabeza. Amén. Entonces Pablo oraba para que los creyentes adquieran conocimiento, y esta palabra conocimiento en griego es la palabra epignosis, que significa un conocimiento profundo. Aquí, específicamente en este pasaje de la Escritura, Pablo usa ese término griego epignosis. Ustedes saben que la palabra gnosis significa conocimiento. Pero Pablo no está usando la palabra gnosis. En este pasaje está hablando de epignosis, que es un conocimiento mucho más detallado, que es un conocimiento mucho más minucioso, es un conocimiento más completo. Y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos de la palabra del Señor, del conocimiento de su voluntad. No solamente de que conozcas a nivel general, digamos, cómo es Dios, cómo es Jesús. No, que tú tengas un conocimiento profundo, que tú tengas un conocimiento minucioso, detallado de cómo es realmente Dios. Pablo está orando por eso. Estuvo orando por nosotros hace muchos años atrás, para que tú y yo tengamos un conocimiento pero profundo, que tengamos una epignosis, no solamente una gnosis, sino una epignosis. Un conocimiento tan profundo, tan completo, que ese conocimiento empieza a controlarnos a nosotros, que nosotros ya vivimos controlados por ese conocimiento, el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Esa era la llenura de la que hablamos, ¿verdad? Pablo dijo que sean llenos del conocimiento. Luego añade de su voluntad. Hemos examinado ampliamente la palabra llenos, pero el propósito es que nosotros seamos llenos de ese conocimiento, que el conocimiento nos controle, que vivamos por la palabra del Señor, que respondamos por la palabra del Señor, que nuestra vida responda automáticamente por el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Yo no puedo ir por esta vía porque la palabra me impide ir por esta vía. Este es el camino que tengo que transitar, este es el sendero que Dios ha trazado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice esto. Amén. Yo no puedo participar de tal situación porque la palabra dice lo contrario si yo participo de tal situación. Entonces, nuestras vidas están siendo controladas por la palabra del Señor. Tenemos tal conocimiento, un conocimiento completo, que ese conocimiento controla nuestras vidas. Pablo está orando en ese sentido por ese propósito, que la vida de todo cristiano sea controlado por el conocimiento, pero ese conocimiento profundo, minucioso y detallado de la palabra del Señor. Amén, amados. Estamos en ese proceso, ¿verdad? De cada día conocer más y más de la palabra del Señor. Esa es la clave para la vida cristiana. No solamente que nosotros conozcamos, sino que seamos llenos del conocimiento de su voluntad.
Y cada día que nosotros vamos a la palabra del Señor, cada día que nos ponemos a estudiar, vemos que el camino que nos falta es inmensamente largo. Pero tenemos que adentrarnos. No sé si llegaremos a la meta, pero por lo menos hasta el día que Dios nos preste vida, tenemos que decir, Señor, he caminado, como Pablo decía, he corrido. Tenemos que nosotros también caminar, tenemos que adentrarnos en esto. Dios tiene que encontrarnos a nosotros, si Él viene o nosotros vamos a su presencia, en esta causa, en este propósito de estar caminando, de estar avanzando en el conocimiento de su voluntad. No podemos detenernos, amados, no podemos hacer una pausa en nuestras vidas, tenemos que adentrarnos porque esta es la clave de la vida del cristiano, conocer y ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Recuerden aquel pasaje de la Escritura cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿recuerdan? Entonces Él vino a hacer la voluntad del Señor. Jesús estaba lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Él decía, mi comida es hacer la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Él no hacía nada por su propia voluntad. Todo lo que Él hacía, a diario Él simplemente estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces, para estar seguros de que hacemos la voluntad de Dios, primero tenemos que conocer esa voluntad. Nuestra oración genuina y sincera puede ser en la mañana decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero si no tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Pero si tenemos el conocimiento, obviamente esa oración será guiada y respondida por el Señor y podremos hacer la voluntad del Señor. La voluntad de Dios debe dominar entonces toda nuestra vida, amados. Amén. Es vital que el cristiano conozca la voluntad de Dios y que este conocimiento obviamente está relacionado con la obediencia. Yo conozco y lo que conozco obedezco. ¿Cómo voy a obedecer algo que no conozco? Yo sé que muchos de nosotros al llegar a este país desconocíamos muchas de las leyes y hemos infringido muchas leyes y tal vez a algunos les llegó el peso de la ley, ¿verdad? El castigo por infringir la ley. ¿Por qué hemos infringido? Por desconocimiento. De la misma manera nosotros como cristianos muchas veces estamos infringiendo la ley de Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, por desconocimiento. No puedo obedecer algo que no conozco. Por esa razón el apóstol Pablo usa este término llenos, que significa estar tan lleno que nos controla el conocimiento de la palabra del Señor. Y el siguiente versículo dice, ¿para qué somos llenos del conocimiento de Dios? En Colosenses 1:10 dice, ¿para qué? Para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Somos llenos del conocimiento para que vivamos como es digno del Señor, para que vivamos como una vida que realmente de alguien que le está agradando al Señor. Esa es la vida que tenemos que vivir nosotros, dignos representantes del Señor. Dice la palabra que nosotros somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante de un gobierno. ¿Cuál es el gobierno de Dios? Es el reino de Dios. Nosotros somos los embajadores del reino de Dios, del reino de los cielos aquí en la tierra. Y tenemos que vivir como dignos embajadores de Jesucristo. Amén. Haciendo, dice, todo lo que a Él le agrada. Así seremos dignos representantes del Señor, dignos hijos de Dios, cuando hagamos todo lo que a Él le agrada. Y si no estamos haciendo lo que a Él le agrada, obviamente de dignos no somos nada. No llevamos nada de dignos. Pero esa vida que a Él le agrada es el fruto que nosotros vamos a hacer en toda buena obra. Así es como crecemos en el conocimiento de Dios. Y ese es el propósito. Para eso tenemos que tener ese conocimiento, para vivir una vida digna del Señor, para agradarle a Él, para llevar fruto en nuestras vidas. Entonces, amados, el conocimiento precede a la conducta cristiana. Podemos decir, este es un buen cristiano. ¿Por qué? Porque vemos en su vida una buena conducta cristiana. ¿Cuándo un cristiano va a tener una buena conducta cristiana? Cuando tiene conocimiento de la palabra del Señor. De pronto alguien que es cristiano, está en la iglesia, pero no se conduce como cristiano. Vemos, si decimos, esta persona no parece cristiana. Tal vez una de las razones sea porque no tiene el conocimiento de Dios. Entonces, como no conoce, no tiene una conducta apropiada. El punto es este, nunca podemos hacer algo si ignoramos aquello que tenemos que hacer.
Si eres ignorante, nunca vas a poder llegar a la meta. ¿Cómo llegar a la meta si ignoras? ¿Cómo llegar a un punto si no tienes el mapa, si no tienes el GPS? ¿Verdad? ¿Cuán dependientes somos del GPS? Sin eso, no llegamos a ningún punto. Entonces, de esa misma manera, el conocimiento para nosotros es ese GPS que nos dirige, que nos lleva a donde realmente es el punto donde vamos a encontrarnos agradando al Señor. Amados, la ignorancia no trae felicidad. Como cristiano nunca funcionarás en base a lo que no conoces. No serás un cristiano feliz si eres ignorante de la palabra del Señor. ¿Quién es feliz por ser ignorante? Nadie, menos el cristiano. No te va a traer una felicidad, no te va a traer una bienaventuranza si eres ignorante de la palabra del Señor. Obviamente esto, ¿no es cierto?, es pero tan obvio, y sin embargo muchos ni siquiera le dan importancia al conocimiento de la palabra. ¿Cuánta importancia le das en tu vida al conocimiento de la palabra? ¿Cuánto le dedicas a la palabra en tu día a día? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a otras cosas? Uno le da el tiempo a lo que cree que es importante para su vida. Amén. Entre las cosas que tú haces en ese día a día, de lunes a viernes o de lunes a domingo, ¿cuánta importancia le das al conocimiento de la palabra del Señor? Eso va a marcar exactamente cuán importante es para ti la palabra del Señor. En 2 Crónicas, capítulo 15, verso 3, dice así la palabra: Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que los instruyera y sin ley. Aquí nos está hablando de una situación del pueblo de Dios, Israel. Amados, Israel era el pueblo de Dios y dice, pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero. Eso simplemente es trágico. Sin un pastor que les instruyera la palabra de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que bien podía hacer. Estaban ellos sometidos a grandes tribulaciones, turbaciones como nación y fueron destruidos como nación. ¿Saben por qué? Aquí dice la palabra, por no tener un sacerdote que les enseñara la ley de Dios. Qué trágico es eso, ¿verdad? Qué terrible no conocer la verdad de Dios y ser destruidos por no conocer esa verdad. No podemos vivir nosotros sin tener el conocimiento, no podemos obedecer aquello que no conocemos. Si tu oración genuina es decirle, Dios, ayúdame a obedecerte, pero no conoces la palabra del Señor, esa oración no se va a poder plasmar en realidad en tu vida. Si tú le estás diciendo, Señor, haz de mí un hijo tuyo, una hija obediente, y lo segundo que tienes que hacer es obviamente estar adentrándote en la palabra del Señor. Porque allí la voluntad del Señor será revelada a tu vida. Y allí tendrás la oportunidad de obedecer la palabra que sí estás conociendo. Porque ¿cómo vas a obedecer aquello que desconoces? Oseas lo dice así, de esta manera, en el capítulo 4, verso 6, a propósito de la ignorancia del pueblo de Dios, dice la palabra, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Alguien puede decir, wow, esto realmente debe despertar en nosotros algo, pero algo poderoso que nos lleve a buscar al Señor con mucho ímpetu. Dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que destruye al pueblo? La falta de conocimiento. ¿Qué es lo que puede destruir nuestras vidas? La falta de conocimiento. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y lo trágico todavía de esto, dice, puesto que tú desechaste el conocimiento. No es que el conocimiento era tan inalcanzable para ellos, sino simplemente que ellos desecharon el conocimiento. No quisieron el conocimiento, menospreciaron el conocimiento de Dios. Dice, porque tú desechaste, yo te voy a desechar. Y dice, puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Obviamente tú como padre, si te olvidas de la ley de Dios, ¿qué es lo que vas a sembrar en tus hijos? Nada, nada. ¿Y qué va a pasar como consecuencia con tus hijos? Vivirán simplemente como
gente atea, vale decir sin Dios, es lo que significa ateo. Así es como están viviendo nuestros niños, sin Dios. Porque nosotros no estamos dándole la importancia necesaria a la palabra del Señor, al conocimiento de la palabra del Señor. Porque nuestros hijos no nos están viendo sumergirnos en la palabra del Señor. ¿O cuál es el cuadro más bien que tus hijos tienen de ti? ¿Tus hijos te ven ahí leyendo tu Biblia? ¿Tus hijos te ven orando? Se acercan a ti por lo menos por curiosidad. Mami, papi, ¿qué estás leyendo? O si no, simplemente sabrán que ese librito con tapa negra, bueno, ahora vienen las Biblias de diferentes colores, ¿no? Pero sabrán que ese librito es tu libro de cabecera. Si estás leyendo, habrá bendición para tu vida. Tú no estás desechando la sabiduría de Dios, por lo tanto, Dios no te va a desechar a ti, tampoco se olvidará de tus hijos. Pero hacer lo contrario nos lleva a una consecuencia, obviamente, como la que marca aquí la palabra del Señor. Amados, nuestros hijos solamente seguirán el camino que nosotros tracemos en nuestras vidas. Ellos no podrán hacer una cosa diferente a la que nosotros estamos haciendo. Amén. Ellos no podrán amar a Dios si nosotros no amamos a Dios. Ellos no podrán buscar a Dios si nosotros no estamos buscando a Dios. Ellos no tendrán a Dios en primer lugar en su vida si nosotros no tenemos a Dios en primer lugar. Si nosotros buscamos a Dios cuando podemos, ellos peor. Amén. Realmente la palabra aquí es importante y que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a esta palabra. Mucha gente en la iglesia es ignorante de la palabra de Dios y lo peor, no les interesa conocer la palabra de Dios. A muchos cristianos no les interesa. Mucha gente dice, oh no, ¿para qué tanto conocimiento? Cuando aquí la palabra dice que hay una demanda tan grande para aquel que deseche el conocimiento. Ahora, es obvio, la gente sin Cristo tiene un total desconocimiento de la palabra del Señor. La gente sin Cristo tiene la mente entenebrecida, dice la palabra. Leamos Efesios 4:18. Hablando de aquella gente que está lejana de Dios, dice, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido. Por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Es la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros tenemos que vivir un estilo de vida diferente, amados. Aquella gente que está lejos de Dios, sí, tiene, dice el entendimiento entenebrecido. Hay tinieblas en su mente, no hay luz, sino hay tinieblas. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Y por qué más? Por la dureza de su corazón. Si la gente solamente amara la palabra del Señor, nuestros servicios estarían abarrotados de gente. Si no habrían sillas, pues en el piso a sentarse. Pero la gente realmente amaría la palabra del Señor. Y al amar la palabra de Dios, amaría a Dios. Por eso la oración del apóstol Pablo es que los creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Tenemos que buscar eso todos los días en nuestras vidas, amados. Tenemos que darle prioridad al conocimiento de la palabra del Señor. Si no estás leyendo, por lo menos estás ahí transitando de un lugar a otro, pon ahí tu teléfono con la aplicación de la Biblia en audio y dale volumen y escucha y sé ministrado por la palabra del Señor. Entre tanto, transitas 20 minutos, 30 minutos de un punto a otro, llénate de la palabra del Señor. Hay tanta ventaja, amados, que en este tiempo la tecnología nos permite. Ya no podemos nosotros ser ignorantes. Si somos ignorantes es porque queremos ser ignorantes. Si somos ignorantes es porque, como dice la palabra, no te interesa. No te interesa. Estás desechando el conocimiento. Y Juan capítulo 7, verso 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quiénes quieren hacer la voluntad del Señor? En aquel tiempo había mucha gente religiosa, allí estaban los fariseos, que no les interesaba hacer la voluntad de Dios, sino simplemente ellos querían debatir, querían contradecir a Jesús. Pero Jesús les dice,
El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Obviamente Jesús no estaba hablando por su propia cuenta. Él hablaba todo según la voluntad de Dios. Amén. Nada hablaba por su propia cuenta. Y este es también un mensaje importante para nosotros como cristianos centrados en la palabra del Señor. Nosotros no podemos hablar nada por nuestra propia cuenta. No podemos decir las cosas que pensamos o sentimos, sino tenemos que decir lo que Dios dice a través de su palabra. Ese es el mandato que tenemos para ser siervos fieles delante del Señor. Amén. Así cumpliremos la misión del Señor, siendo siervos fieles al Señor, hablando, predicando la palabra que Él mismo nos vino a dar. Ahora, tenemos otra pregunta en este mensaje. ¿Cómo alguien pasa de la ignorancia al conocimiento? ¿Cómo pasas de ser ignorante a alguien que conoces la palabra del Señor? ¿Alguna respuesta? En primera instancia tienes que querer. Lo primero que tienes que hacer es desear, querer. Tiene que haber en ti una voluntad de conocer la palabra del Señor. Si en ti no hay el querer, obviamente, aún el mensaje de esta noche te entra por aquí, te sale por el otro. Y mañana sigues en tu estilo de vida de siempre. Pero si tú empiezas esta noche a desear conocer la voluntad del Señor, conocer la palabra del Señor, mañana para ti será otro día. Tal vez esta noche, antes de dormir, por lo menos le darás unos 5 minutos a la lectura de la palabra del Señor. Y mañana tendrás unos 10 o 15 minutos para centrarte en la lectura de la palabra del Señor. Y recordarás lo que te dijo el pastor. Y pondrás tu Biblia, la aplicación de la Biblia. Escucharás, entre tanto transitas de uno a otro punto, estarás escuchando la palabra del Señor. Alguien estará leyendo para ti la palabra. Ahí está la ventaja de tener la Biblia en audio. Pero esa es una palabra poderosa. A medida que uno escucha la palabra del Señor, el relato de la palabra de Dios, wow, realmente uno es ministrado. Uno tiene un entendimiento diferente. A veces uno está leyendo, pero cuando alguien más está leyendo por ti, no sé, tu mente se abre mucho más. Entonces tienes que querer, tiene que haber voluntad en ti. Si un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, dice Jesús, él conocerá la doctrina. Si tú realmente estás decididamente dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tú vas a conocer la doctrina de Cristo. En Oseas 6:3 dice así, entonces conoceremos al Señor y más lo iremos conociendo. Aquí la palabra nos está hablando de algo maravilloso, amados. Dice, entonces conoceremos al Señor. Y dice algo más lo iremos conociendo, vale decir, nos habla acerca de un conocimiento y un conocimiento progresivo. Esa es la palabra del Señor y lo iremos más y más. Hasta este punto, ¿cuánto conocemos del Señor? Conocemos del Señor. No sé cuánto, pero conocemos del Señor. ¿Pero qué dice la palabra? A medida que pase el tiempo lo iremos conociendo más y más. Amén. ¿Cuántos tienen ese deseo de conocer cada día más al Señor? Para conocer la voluntad de Dios, primero tienes que tener un deseo profundo de conocer la voluntad de Dios. Y tú verdaderamente vas a caminar en función de eso. En 2 Crónicas 1:10-12 dice de esta manera, por favor, dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Es tan grande. Y Dios le dijo a Salomón, por haber pensado así y no por haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una larga vida, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey, recibirás sabiduría y conocimiento, y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucedan. Aquí tenemos un relato maravilloso. ¿Cuál era la oración del rey Salomón? Que le decía Salomón al Señor. Él le imploraba al Señor. Él le decía, le suplicaba al Señor, por favor, Señor, dame sabiduría. Amén.
Por favor, ¿cuántos de nosotros podemos orar y clamar y decir, por favor, Señor, dame sabiduría? Todos los días tenemos que clamar, por favor, Señor. Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pida a Dios que Él le dará abundantemente y sin reproche. Dios no te va a decir, todos los días me estás pidiendo sabiduría. No, no, Él está alegre de que le pidas todos los días sabiduría al Señor. Él te va a dar sin reproche. No te va a recriminar por pedir sabiduría. Amén. Entonces tenemos a Salomón aquí haciendo esta oración maravillosa. Dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. Tenía que gobernar un pueblo. Y el pueblo que tenía que gobernar no era fácil. Y nosotros tal vez no tengamos que gobernar un pueblo necesariamente, pero sí tenemos que guiar nuestra familia, nuestros hijos. Tenemos que guiar a mucha gente que está alrededor de nosotros con el consejo de la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle? Sabiduría. Sabiduría. Amén. Eso es lo que hizo Salomón aquel día y esto es lo que realmente le agradó a Dios. Tú has pensado primero en la sabiduría. Imagínate si tú eres presidente de esta nación, ¿qué es lo primero que le pedirías? Sabiduría, ¿verdad? Esa es la lógica. Pero tal vez muchos estarían pidiendo un helicóptero así súper especial o espacial o algunas cosas materiales, pero Salomón no estaba pensando, no estaba enfocándose en las cosas materiales, sino simplemente en la sabiduría de Dios. Entonces esa debe ser la prioridad de nuestras vidas. Él hizo lo correcto, hizo la oración correcta, pedir sabiduría y conocimiento. Para pasar de la ignorancia al conocimiento tienes que tener un deseo verdadero. Amén. Así como Salomón tenía un deseo de tener la sabiduría, tú también tienes que tener ese deseo verdadero de tener la sabiduría de Dios. Cuando una persona desea el conocimiento de la verdad, Dios le va a revelar, ¿saben a quién? A Cristo. Si tú estás buscando, el Señor te va a dar a Cristo. Vas a conocer a Cristo. Si tú estás buscando realmente el conocimiento, Señor, yo quiero conocimiento, Dios el Padre te va a dar a Cristo. Tú vas a conocer a Cristo. Amén. ¿Cuánta gente realmente, genuinamente está buscando de Dios? Dios le va a dar a Cristo. Es el mejor regalo que Dios le va a dar a esa persona. Ahora, ¿qué pasa después de recibir a Cristo en tu corazón? ¿Qué te da Cristo? Te da el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué te da el Espíritu Santo? Te da sabiduría. Él te guía todos los días de tu vida. ¿Qué dice la palabra? Vayamos a Juan 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la secuencia. Tú estás buscando sabiduría, conocimiento y ¿qué te da Dios? Te da Cristo. Recibes a Cristo. ¿Qué te da Cristo? Cristo te da el Espíritu Santo. ¿Y qué te da el Espíritu Santo? Dice, cuando venga el Espíritu, Él te guía a toda la verdad. Él es el que te guía a toda la verdad. Él te muestra la verdad porque Él conoce la profundidad del corazón del Padre. Y Él te guía a esa profundidad de su conocimiento. Entonces, amados, primero está el deseo, luego recibir a Cristo, después el Espíritu Santo viene a tu vida, quien te guía a toda la verdad. Ahora, después de todo eso, depende de ti el permitir que realmente el Espíritu Santo domine tu vida. Amén. Se vale decir que estés tú lleno permanentemente. Estás tan lleno del conocimiento de la palabra del Señor que ese conocimiento te domina. Ese conocimiento te guía. Ya no eres tú guiándote por tus propios sentimientos, pensamientos, conocimientos, experiencias, sino por esa llenura del Espíritu Santo, por el conocimiento de la voluntad de la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que acontecer en nuestras vidas, amados. Tenemos que ser guiados por ese conocimiento. 3 pasos simples. ¿Pueden recordar? Un deseo, Cristo en tu vida y el Espíritu Santo que viene y te guía a hacer la voluntad del Padre. Amén.
Así viene la revelación de la voluntad de Dios. Así es. Ese es el proceso. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. La voluntad de Dios está revelada en la palabra, amados. No está perdida. Estoy buscando, no sé dónde está. ¿Dónde puedo encontrar la palabra? No está perdida. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está esa sabiduría de Dios? ¿Dónde está revelada? Cuando se cargan su Biblia. Amén. Y cárguenla siempre. Allí está la revelación. O sea, no está escondida ni está perdida, sino está allí. En ese libro tan maravilloso que contiene tanto tesoro para nosotros, tanta riqueza. Allí vamos a encontrarla. Ahora, cualquier cosa que nosotros queramos conocer está en ese tesoro, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ha revelado todo sobre todos los asuntos espirituales o naturales. Todo está revelado allí. Nosotros no podemos ir supuestamente a adquirir un conocimiento profundo de algo fuera de la palabra del Señor. Mucha gente se pierde, mucha gente permite que el enemigo empiece a confundir su mente cuando empieza a salir de la palabra del Señor, simplemente por esa sed de conocer algo. Mucha gente que quiere conocer, por ejemplo, a los ángeles, quiénes son los ángeles, cómo son los ángeles, empieza a leer libros que no corresponden, que no son bíblicos. Entonces esa mente va a quedar totalmente confundida. O quiere saber cómo son los demonios, cómo operan los demonios. Si tú te sales de la palabra de Dios y empiezas a leer los inventos de alguien o la imaginación de alguien que te dice los demonios son así, 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 más allá, vas a terminar perdida, simplemente perdido en aquello que no es bíblico. Todo el conocimiento, toda la revelación está en la palabra de Dios, está escondida en la palabra del Señor. Fuera de la palabra, ningún conocimiento es un conocimiento que nos vaya a edificar. Si tú quieres saber cómo es el infierno, anda a la palabra del Señor. No escuches las supuestas revelaciones de alguien que dice que fue al infierno y viene a contarte así, con una voz tétrica. No. Todo lo que tienes que conocer acerca de algo está en la palabra del Señor. Igual, si tú quieres conocer cómo es el cielo, dice que fulano de tal fue al cielo, así que vamos a escuchar el testimonio de él para que nos diga. Te vas a confundir. Vas a tener una mente confundida y no vas a tener una revelación de la verdad. Todo lo que nosotros necesitamos conocer está en la palabra del Señor. Fuera de la palabra, ningún conocimiento es seguro. Amén. Ningún conocimiento, así que no vayan a explorar cosas fuera de la palabra del Señor. Todo lo que Dios tiene que revelarnos está en la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos revela todo lo que es necesario para nosotros, todo lo que es necesario para nuestra edificación. Si no abunda en más detalles es porque no es necesario, así de simple. Amén. Porque queremos explorar, queremos ir mucho más allá, cuando Dios nos ha dicho esto es suficiente para ti. Amados, eso es realmente importante, de eso tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué es la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Pablo estaba orando para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero ¿qué es? ¿Cuál es esa voluntad? Mucha gente dice, pastor, yo quiero hacer la voluntad del Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo entender la voluntad de Dios? ¿Cuántos tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos tienen el deseo de conocer la voluntad del Señor? ¿Saben qué? Lo primero que parte, el principio de todo es, por ejemplo, que Dios desea que tú seas salvo. Porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si tú estás como que desanimado de orar por alguien, porque ves que es difícil, es alguien con un corazón muy duro y dices, tal vez no es la voluntad de Dios que esta persona se salve. No sé, ¿cómo saber si sigo orando por él o por ella? ¿Será la voluntad de Dios? Dice, la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Entonces tú ora, sigue orando por esa persona. Esa es la voluntad, ya está expresada en la palabra del Señor, esa voluntad. Pero hablemos de la voluntad de Dios en las diferentes facetas o áreas de nuestras vidas. Efesios capítulo 5, versos 17 y 18 dice, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor.
No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien dice, llénense del Espíritu. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que seamos llenos del Espíritu. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Seguir la voluntad del Señor. Y todos los días, una vez más, dicen, no sean llenos de vino, porque si el vino te controla, obviamente el vino te hace actuar. ¿Y cómo actúa un borracho? Desenfrenadamente, ¿no es cierto? No se controla a sí mismo. Es el vino el que lo está controlando, le está haciendo actuar como un borracho actúa. Y dice, ustedes no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Vale decir, emborráchate del Espíritu Santo. Lleno significa, llénate tanto que el Espíritu es el que te va a controlar. Te controla tanto que obviamente Él te lleva a hacer su voluntad. De pronto tú eres bastante tímido para predicar la palabra, pero no hay ningún borracho tímido, ¿verdad? Los borrachos hablan lo que sea, sin estar midiendo cómo están sus palabras, a quién van a afectar. No, simplemente el borracho habla y habla y habla. Es tan sincero, llora, ríe, es expresivo, dice, hermanito, te quiero mucho. De sano nunca te puede decir tal cosa. Entonces, ¿qué significa? Que este borracho esté desinhibido. O sea, no se controla a sí mismo, él dice todas las cosas. Al ser llenos del Espíritu Santo, nosotros perdemos el temor, perdemos la timidez, perdemos el qué dirán, qué me dirán, estará bien. Simplemente tú actúas no por tus propios impulsos, sino por el impulso del Espíritu Santo. Así como el borracho actúa por el impulso del alcohol, nosotros actuamos por el impulso del Espíritu Santo. Por ti mismo, en tu humanidad es imposible que hagas las cosas que harías cuando estás lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar con denuedo la palabra del Señor. Y la gente estaba maravillada. Pero estos no son los pescadores. La gente ignorante que no tiene letras. Pero, wow, con cuánto denuedo hablan la palabra. Estaban maravillados. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. No eran ellos, no eran sus impulsos, no era su conocimiento, sino era el Espíritu Santo hablando a través de sus vidas. Y esta es la voluntad del Señor, dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Algo más de la voluntad de Dios. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Esa es la voluntad del Señor. Otro aspecto, otra faceta de la voluntad de Dios, que seamos santificados. Santificado significa apartado, apartado para Dios. Amén. ¿Apartado de dónde? Del mundo, de las cosas del mundo, del estilo de vida del mundo. Y tú estás apartado para Dios. Esa es la iglesia. Cuando dice que su iglesia es santa, significa que está apartada del mundo, está separada del mundo, no es parte del mundo, está separada para Él. Y nosotros somos su iglesia y tenemos que estar apartados para Él, apartados de toda inmoralidad sexual, aquí dice la palabra. 1 Pedro 2:15 dice, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Como cristianos tenemos que ser ese testimonio, practicando el bien. Practica el bien. ¿Qué es el bien? Que ayudes a tu vecino, que seas solidario con tu vecino, y que no estés peleado con tu vecino, ¿verdad? O allí, ¿qué va a decir la gente? Pero si tú practicas el bien, aún al que te hace mal, tú le pagas con bien, dice, tú vas a hacer callar a la gente insensata. Vas a callar la boca de la gente insensata. La gente insensata no tendrá ningún argumento en contra tuya, porque tú estás practicando el bien. Y dice la palabra, practiquen. Esta es la voluntad de Dios, que ustedes practiquen el bien. Seguimos en 1 Pedro, el capítulo 4, verso 2, dice, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¿Cuál es el tiempo que nos resta vivir en esta tierra? No sabemos. Bueno, uno puede decir por lógica, algunos hermanos menos, pero la lógica no existe. A veces el más joven va a morir primero. Así de simple. Y la palabra dice, este tiempo que tenemos, el tiempo es efímero, el tiempo es corto, amados.
El tiempo realmente es muy corto, no podemos confiar en nosotros, de que tengo mucho por delante. Ninguno tiene la vida asegurada. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dice, para que el tiempo que les queda a ustedes de vida en este mundo lo vivan conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¿Cuáles son los deseos humanos? Obviamente todos los deseos humanos están centrados como la gallina, mirando la tierra, ¿verdad? La gallina jamás levanta los ojos al cielo, pero sí las águilas. Entonces no podemos nosotros estar viviendo simplemente con nuestra mirada centrada en las cosas de este mundo, porque este mundo es pasajero, amados. Porque nuestra ciudadanía no está en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, es donde también esperamos al Señor Jesucristo, dice la palabra. Tenemos que vivir en función de eso. Jesús decía, hagan tesoros en el cielo, no aquí en esta tierra, porque las cosas de esta tierra son pasajeras, se corrompen, se destruyen, pero hagan tesoros en el cielo. Y eso es lo que tenemos que hacer, amados. Nosotros tenemos que estar centrados, viviendo como haciendo la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. ¿Querían conocer la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Den gracias, dice, en todo. En todo. ¿Qué significa en todo? Significa en toda circunstancia. Hay días difíciles. Tienes que darle gracias, Señor. Gracias por este día. Señor, tú has permitido por algo. Señor, tú estás haciendo una obra en mi vida. Señor, tú estás trabajando mi paciencia. Tú estás desarrollando mi fe. Gracias, Señor. Gracias por el día que he vivido. Porque tú estabas conmigo. Porque tú has sido mi sustento. Tú has sido mi fortaleza, Señor. Gracias. Otros días son hermosos, maravillosos, donde todo te sale a pedir de boca. Todo es celebración. Gracias, Dios. Por tu gracia he vivido un día como este. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña. Esta es la voluntad de Dios. No que un día estés renegando contra Dios porque las cosas no te salieron como tú querías que te salgan. Y cuando sí te salieron bien, recién le digas, gracias Dios. No, la voluntad de Dios es que nosotros le agradezcamos al Señor en todo tiempo. En todo, dice, en todo lo que estás viviendo, en todo lo que estás pasando, tienes que ser una persona agradecida, un hijo de Dios agradecido. Esta es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando llegas al punto en el conocimiento, de este conocimiento, es que simplemente el conocimiento que tú tienes de la voluntad de Dios te está llenando. No puedes vivir un día sin gratitud a Dios porque estás lleno del conocimiento. El conocimiento te llena y te domina. No olviden de la vida del borracho, que está embriagado y controlado por el vino. Nosotros somos controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios, a través del conocimiento que yo tengo, de ese conocimiento que me estoy llenando, va a controlar mi vida, entonces significa que todas las cosas que haga, mi vida, mi conducta cristiana, obviamente serán diferentes, serán bajo la influencia del control del Espíritu Santo en mi vida. Entonces en ese punto dice Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Por esa influencia del Espíritu Santo que te controla ahora, que te domina ahora, está dominando tu conducta. Entonces, de lo que estás lleno, habla tu boca. Tú estás lleno, ¿de qué estás lleno? A veces la gente se lamenta, se amarga. Entonces, simplemente es un reflejo de eso. Su vida está llena de amargura. Por eso está expresando las palabras cargadas de amargura. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, tus palabras serán permanentemente palabras que tengan que reflejar la palabra de Dios. En la circunstancia que estés viviendo, hablarás la palabra del Señor, reflejarás la palabra del Señor. Si compartes con alguien, estarás permanentemente hablando la palabra del Señor con esa persona. Amén, amados. Y el apóstol decía, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si estás lleno del conocimiento de su voluntad, eso se manifestará, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Cuando alguien dice, ay, qué sabio, qué sabia esa hermana, ¿qué significa? Es reflejo de algo, de que está siendo lleno o llena de algo, llena del conocimiento de su voluntad y la inteligencia espiritual. Si estás lleno del conocimiento de su voluntad, eso se manifiesta entonces en la sabiduría y en la inteligencia espiritual. Amén. No es gratis. Y no es así de sencillo, como que tú naciste ya siendo una persona que tiene mucha sabiduría e inteligencia espiritual. No, no. Eso es consecuencia de algo. Consecuencia de estar llenándote del conocimiento de la voluntad de Dios. Si estás lleno del conocimiento de su voluntad, entonces eres sabio y eres inteligente, espiritual. Amén. Lleno de la sabiduría y lleno de la inteligencia espiritual. Si deseas ser un cristiano maduro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser lleno de la verdad de Dios. Esa verdad dominará tus pensamientos. Y tus pensamientos te llevan a asumir una conducta. Amén. La conducta que tú manifiestas en tu vida es producto de tus pensamientos. La palabra dice, tal cual es en su mente, así es él. Vale decir, la conducta de este hombre es reflejo de lo que tiene en la mente. Si su mente está llena del conocimiento de la voluntad de Dios, entonces su conducta reflejará exactamente eso. Los pensamientos que controlan la mente son el resultado del conocimiento que tenemos de la voluntad de Dios. Pues todo es una cadena y Pablo concluye en el verso 10 y dice, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Amados, entonces el conocimiento crea en ti sabiduría y entendimiento, lo que da lugar a una conducta apropiada. Si no estamos llenos del conocimiento, no tendremos una conducta apropiada, una conducta cristiana apropiada. Nuestra conducta siempre será errática. Nuestra conducta siempre estará dando mal testimonio a la gente. Y todo esto simplemente porque no estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero si estamos llenos, tendremos una conducta diferente. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 5 dice, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, dice, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, una cadena. Bueno, este pasaje es para otro ciclo de mensajes, ¿verdad? Sin embargo, en resumen, esto es lo que el Señor nos dice. Ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud. Conocimiento es importante. Si eres un cristiano virtuoso, un hombre, una mujer virtuosa, ¿qué tienes que hacer? Añade conocimiento a tu virtud. Amén. ¿Cuál es tu virtud? Ser diligente en buscar a Dios. Busca entonces el conocimiento del Señor. Cada día busca más y más, que esta noche nosotros por lo menos salgamos con algo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto sea la determinación de buscar al Señor, de conocer mucho más del Señor a través de su palabra, de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Eso significa darle más tiempo a la palabra, darle un poco más de prioridad a la palabra en nuestras vidas. No podemos ser aquel pueblo que perece por falta de conocimiento, amados. No podemos ser parte de ese pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento. No podemos ser parte de aquel pueblo que está siendo llevado por todo tiempo o viento de doctrina, de aquí para allá, de allá para aquí, movidos por todo ese viento de doctrina. Tenemos que ser nosotros firmes, sólidos. Tenemos que ser como las palmeras, que echan raíces profundas, muy profundas, que aunque vengan huracanes, si tienen las raíces profundas, no van a ser conmovidas. Así tiene que ser también nuestra vida, amados. Nuestra fe en Cristo tiene que estar cimentada en la verdad de su palabra. Tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Tenemos que estar establecidos en Él, porque los tiempos son peligrosos. Los tiempos que
vienen por delante son difíciles. Los que estamos viviendo son difíciles y los que vienen todavía van a ser mucho más difíciles. Amén. Vamos a orar esta noche para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, siga confirmando esa palabra en nuestros corazones.